Buenos días. Hoy haremos una revisión rápida de las máquinas síncronas, uno de los tipos de máquinas eléctricas rotatorias que incluye el temario de ingeniería. Hablaremos de la estructura, el funcionamiento, el circuito equivalente, diagrama fasorial y sus aplicaciones. Aunque hay una definición formal de motores síncronos, lo esencial es que se trata de una máquina cuya rotación está sincronizada con la frecuencia de alimentación, es decir, no existe deslizamiento. La velocidad depende de la frecuencia y del número de polos. El estator tiene tres espiras, cada una alimentada con una fase y las fases 120 grados desfasadas una respecto de la otra. Al interactuar los campos magnéticos, se crea un campo magnético giratorio cuya velocidad es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional al número de polos. A esta velocidad se le denomina velocidad de sincronismo. El número de polos está en función del diseño, es decir, el número de ranuras disponibles en el estator. ¿Qué hace diferente a un rotor asíncrono de uno síncrono? Si colocamos simplemente una masa metálica dentro del campo magnético giratorio, ésta girará a una velocidad inferior de la de sincronismo. A esta diferencia se le denomina deslizamiento. En el caso del rotor síncrono, sustituimos la masa metálica por un imán. Ahora el imán gira a velocidad síncrona, debido al anclaje entre polos opuestos y al rechazo entre polos iguales. El rotor del motor síncrono produce un campo magnético constante porque se alimenta con voltaje continuo, lo cual hace que actúe como un imán permanente, en tanto que en el estator se crea un campo magnético giratorio debido a que está alimentado con un sistema trifásico. La interacción de ambos campos hace que los polos opuestos del estator y el rotor se atraigan y se bloqueen magnéticamente. Esto hace que el rotor gire a la misma velocidad del campo magnético giratorio. Esto asumiendo que el rotor tiene un impulso inicial en el mismo sentido del campo magnético giratorio. La velocidad del motor depende de la frecuencia y del número de polos, tal como lo dijimos momentos antes. ¿Qué sucede si el rotor no tiene un impulso inicial? En un inicio, el rotor intenta girar, pero los polos se repelen debido a la inercia y el rotor no gira. Por tanto, se dice que los motores síncronos no son autoarrancables. Se requiere hacer algo. Un rotor jaula de ardilla soluciona el problema, porque el campo magnético giratorio induce un voltaje en las barras del jaula de ardilla y el rotor empieza a girar. En el momento que los polos del estator y del rotor se bloquean magnéticamente, el rotor alcanza la velocidad de sincronismo. A esta velocidad, la velocidad relativa entre el jaula de ardilla y el campo magnético giratorio es cero. Por tanto, no hay voltaje inducido en el jaula de ardilla y deja de afectar el desarrollo del motor síncrono. De ahí en adelante, el rotor gira a velocidad síncrona independientemente de la carga, siempre que ésta caiga dentro de las capacidades del motor. Si la carga se excede, el sincronismo termina y el rotor se detiene. El circuito equivalente por fase de la máquina síncrona representa tanto al motor como al generador. La diferencia está en el flujo de corriente. En tanto que el generador entrega corriente, el motor la consume. La ecuación es el resultado de la suma de tensiones alrededor del circuito. El voltaje autoinducido por fase es igual al voltaje de fase, menos las caídas de tensión en las resistencias del inducido y en la reactancia por fase. Si graficamos todos los elementos de la ecuación, obtenemos el diagrama fasorial. Primero veámoslo en atraso. Si graficamos primero el voltaje de fase, a partir de este vector podemos graficar los demás elementos. Dibujamos ahora la corriente en atraso. Entre el vector de voltaje de fase y vector de corriente de fase se forma el ángulo de atraso entre ambos. Dibujamos el negativo del vector corriente, porque vamos a restar vectores. Al multiplicar corriente por el valor de la resistencia del inducido por fase, cambia la amplitud, pero no el ángulo. Al multiplicar la corriente por la variable compleja, gira 90 grados. Nuevamente puede cambiar la amplitud al multiplicar por la reactancia, pero el ángulo permanece igual. Ya con los tres componentes de la igualdad trazados, solo hace falta el resultado. Así queda trazado el diagrama fasorial del motor síncrono. Hay que notar que el ángulo de carga es negativo.
¿Cómo se ve el diagrama fasorial en adelanto? Con la diferencia de la corriente en adelanto, los pasos a seguir son los mismos que el caso anterior. Trazamos uno a uno los términos de la ecuación, empezando por el voltaje de fase como origen, y al final trazamos el resultado. Nuevamente veamos que el ángulo de carga vuelve a ser negativo. Dado que el ángulo de carga siempre es negativo, los motores síncronos pueden utilizarse para corregir factor de potencia. Su velocidad además es constante. Tiene una alta capacidad de torque, alto rendimiento y amplio rango de control de velocidad, aún con variaciones en la carga. Ya en clase podremos hacer ejercicios y afianzar los conocimientos teóricos. Por ahora, muchas gracias por ver el video. Cualquier duda o comentario, háganmelo saber.